Era una mañana fría y gris cuando Laura subió al tren. El aire estaba cargado con ese olor característico a hierro y madera vieja, mezcla de años y viajes interminables. No era un tren lujoso ni moderno. Era uno de esos que parecía haber estado en funcionamiento toda la vida, igual que sus pasajeros. Laura buscaba un asiento libre, pero no fue fácil. El tren estaba sorprendentemente lleno para la hora. Finalmente, encontró un lugar junto a la ventana, justo al lado de un hombre que parecía más reservado que el resto. Él vestía ropa sencilla, casi descuidada, una camisa de algodón azul y unos jeans que habían visto mejores días. Nada en su apariencia sugería que perteneciera a un mundo distinto. Sin embargo, había algo en sus ojos que hizo que Laura no pudiera apartar la mirada. Eran unos ojos profundos, que parecían guardar historias no contadas, secretos que se resistían a salir. En ese instante, Laura sintió una extraña mezcla de curiosidad y algo parecido a la intuición, como si el destino hubiera puesto a ese hombre a su lado para cambiar algo en su vida. El tren comenzó a moverse lentamente, balanceándose con el ritmo de la vía. El sonido constante de las ruedas sobre el riel acompañaba el viaje y parecía crear una atmósfera especial, casi mágica. Laura no sabía qué esperar, pero sentía que esa mañana no sería como cualquier otra. El hombre, que se presentó como Diego, parecía cómodo en el vagón, a pesar de la incomodidad del asiento y del frío que se colaba por las ventanas mal selladas. Mientras el tren avanzaba, Laura notaba que Diego evitaba mirar por la ventana. En cambio, sus ojos estaban fijos en un punto invisible dentro del vagón, como si estuviera atrapado en sus propios pensamientos. En un momento, rompió el silencio con una voz baja, pero amable. Viajar en tren siempre me ha parecido un buen momento para pensar, para alejarse un poco del ruido del mundo, dijo. Laura asintió, sorprendida por la sinceridad y la calma con la que hablaba un extraño. Decidió entonces compartir un poco de su vida. Le habló de su trabajo, de sus días ajetreados cuidando a sus nietos, y de las pequeñas luchas que la acompañaban. Diego escuchaba atento, sin interrumpir, como si cada palabra de Laura tuviera un peso especial para él. Era raro encontrar a alguien que realmente escuchara sin juzgar ni distraerse, y Laura sintió que, por primera vez en mucho tiempo, estaba frente a alguien que comprendía el valor de esos momentos simples. Poco a poco, la conversación se volvió más profunda. Diego contó historias que parecían salir de otra época. La importancia de la honestidad, el valor de la humildad y la fuerza que nace de la paciencia. Hablaba de sueños no cumplidos y de la paz que se encuentra en las pequeñas cosas. Laura, cautivada, no podía evitar preguntarse quién era realmente ese hombre que parecía tener una vida tan sencilla, al mismo tiempo, una sabiduría tan profunda. Sin embargo, había algo que no encajaba. Cada vez que la conversación tocaba temas más personales o mundanos, Diego desviaba la atención con una sonrisa ligera o un cambio rápido de tema. Era evidente que guardaba algo importante, pero no estaba listo para compartirlo. Laura respetó ese silencio, sintiendo que detrás de esa reserva había una historia que merecía ser escuchada, pero en el momento adecuado. El tren siguió su camino, atravesando pequeñas ciudades y campos abiertos, mientras afuera el sol comenzaba a asomarse tímidamente entre las nubes. Dentro del vagón, el tiempo parecía detenerse, como si ese encuentro fuera una burbuja en medio de un mundo apresurado y ruidoso. Laura pensó en lo extraño que era sentir una conexión tan fuerte con alguien a quien acababa de conocer. Entonces, justo cuando el tren parecía acercarse a una estación importante, Laura notó un destello en la ventana. En ese reflejo fugaz, detrás del hombre que tenía frente a ella, apareció la imagen borrosa de un edificio alto y moderno, muy distinto al ambiente del tren. Algo en ese reflejo llamó su atención, pero no pudo entender qué era en ese momento.
Lo que sí sabía era que ese encuentro en el tren no era casual. Había algo en Diego que iba más allá de las palabras, un misterio que esperaba ser descubierto. Laura no podía imaginar que detrás de esa apariencia humilde, él escondía una vida que pocos conocían, una vida de millones que cambiaría para siempre la forma en que ella veía el mundo. Y mientras el tren avanzaba entre las vías, la historia de esos dos desconocidos comenzaba a tejerse, silenciosa pero poderosa, con la promesa de revelar secretos que nadie habría esperado. Desde el primer instante en que comenzaron a hablar, Laura sintió que Diego no era un hombre común. Había en él una calma inusual, una serenidad que contrastaba con el bullicio del tren y el mundo acelerado que los rodeaba. Sin embargo, bajo esa tranquilidad aparente, parecía esconder algo, un peso invisible que él mismo parecía querer evitar mencionar. Mientras el tren avanzaba y el paisaje cambiaba lentamente, Diego comenzó a hablar de su vida, pero lo hizo con cautela. No compartía detalles concretos, sino pensamientos profundos, ideas que dejaban entrever una existencia más compleja de lo que mostraba. A veces, dijo en voz baja, la vida nos pone en situaciones en las que debemos elegir entre lo que queremos ser y lo que realmente somos. Y no siempre es fácil. Laura escuchaba atentamente, intrigada. No podía dejar de preguntarse qué clase de decisiones difíciles había tenido que tomar ese hombre. Diego, con una sonrisa apenas visible, continuó: hay momentos en los que la verdad es más pesada que el silencio. Pero guardar secretos no significa mentir, sino proteger a quienes amamos y a nosotros mismos. Las palabras resonaron en Laura de una manera inesperada. Ella misma había vivido con secretos, con verdades a medias, y entendía esa necesidad de proteger. Pero había algo más en Diego, algo que su corazón le decía que iba más allá de una simple historia personal. El brillo en sus ojos parecía esconder una vida llena de contradicciones, de éxitos y renuncias, de soledad y poder. Mientras hablaban, Laura notó que Diego evitaba mencionar su lugar de trabajo, sus rutinas o cualquier detalle que pudiera revelar quién era realmente. Trabajo en un lugar donde las decisiones afectan a mucha gente, dijo una vez, pero sin dar más información. Parecía medir cada palabra, cuidando no dejar escapar nada que pudiera cambiar la percepción que ella tenía de él. La curiosidad de Laura crecía, pero no quería forzar nada. Sentía que esa historia debía revelarse en el momento adecuado, como una flor que necesita tiempo para abrirse. Sin embargo, una pregunta la rondaba constantemente. ¿Por qué un hombre con esa vida elegiría viajar en tren, rodeado de personas comunes, y ocultar su verdadera identidad? El tren seguía su curso, atravesando pequeños pueblos donde la rutina parecía detenerse por un instante. Laura miraba por la ventana, pero su mente estaba fija en Diego y en la misteriosa distancia que mantenía. En un gesto espontáneo, le preguntó: ¿nunca tienes miedo de que alguien descubra quién eres realmente? Diego la miró a los ojos y por primera vez, sus palabras se tiñeron de sinceridad sin reservas. El miedo siempre está presente, pero hay algo más fuerte: el deseo de vivir sin máscaras. A veces, para encontrar la verdadera libertad, hay que esconderse un poco. Laura se quedó en silencio, pensando en lo que acababa de escuchar. La idea de esconderse para ser libre le parecía contradictoria, pero también profundamente humana. Diego no era solo un hombre con secretos, era alguien que luchaba por mantener su esencia en un mundo que exigía máscaras y apariencias. En ese momento, una suave melodía comenzó a sonar en el vagón. Alguien había encendido un pequeño reproductor. La música, melancólica y tranquila, pareció envolver la conversación y darle un aire casi mágico. Laura sintió que ese instante era único, una pausa en la vorágine de la vida, un respiro para dos almas cansadas. El viaje continuó, pero la tensión invisible entre ellos se hizo más palpable.
Laura sabía que detrás de cada palabra, de cada mirada, había una historia que merecía ser descubierta, un misterio que la estaba invitando a adentrarse con cuidado. Cuando el tren comenzó a desacelerar cerca de una estación importante, Diego se levantó para prepararse a bajar. Antes de irse, miró a Laura con una mezcla de esperanza y reserva, como si quisiera decirle algo sin palabras. Ella comprendió que aquel encuentro, aunque breve, era solo el principio de algo mucho más grande. Mientras Diego se alejaba, Laura volvió a mirar por la ventana, y otra vez, ese reflejo apareció. El edificio alto, con ventanas brillantes y un cartel que llevaba un nombre que ella ya empezaba a reconocer. La verdad estaba a punto de salir a la luz, y con ella, un cambio inevitable en sus vidas. Desde que Diego bajó del tren, Laura no podía quitarse de la cabeza la imagen del reflejo en la ventana. Ese edificio imponente, con su nombre claramente visible, era una ventana a un mundo completamente diferente al que ella había conocido hasta entonces. Era como si la persona tranquila y sencilla que había acompañado durante el viaje tuviera una doble vida, una que nadie a simple vista podría imaginar. El día siguiente, Laura se encontraba en su casa, intentando ordenar sus pensamientos. Aquella conversación en el tren y la revelación implícita la habían dejado inquieta. Decidió buscar en internet el nombre que había visto en el reflejo. Para su sorpresa, encontró un perfil que coincidía con Diego, un empresario millonario, dueño de una compañía con presencia internacional. La noticia la tomó por sorpresa, y al mismo tiempo, comenzó a comprender muchas cosas que antes le parecían confusas. ¿Cómo era posible que alguien con esa vida oculta eligiera viajar en tren y mantener un perfil tan bajo? Laura se preguntaba si Diego había decidido compartir un poco de su verdadera personalidad con ella para medir sus reacciones o simplemente para dejar escapar una parte de sí mismo que siempre había mantenido en silencio. Esa mezcla de misterio y vulnerabilidad la mantenía intrigada, pero también un poco desconfiada. Unos días después, el destino quiso que Laura coincidiera nuevamente con Diego. Esta vez, no fue en un tren, sino en un café pequeño y sencillo, lejos de las oficinas y el brillo de la ciudad. Diego llegó vestido igual de simple, con una expresión más relajada, pero con los mismos ojos profundos que Laura había aprendido a reconocer. Comenzaron a conversar otra vez, esta vez con más confianza. Diego le contó parte de su historia, sin esconder sus emociones ni los sacrificios que había tenido que hacer para llegar hasta donde estaba. Habló de su infancia humilde, de los años difíciles y de las decisiones que lo llevaron a construir un imperio. Pero también confesó que la soledad y la desconfianza eran sus compañeros constantes. Laura escuchaba fascinada, sintiendo que aquella persona detrás del empresario millonario era alguien genuino, alguien que había pagado un precio alto por su éxito. Diego le explicó que prefería mantener su vida privada separada de la pública para evitar que las relaciones se basaran solo en su dinero o poder. Por eso, los viajes en tren y las conversaciones con personas comunes le daban un respiro y le recordaban quién era realmente. En medio de la charla, Laura se permitió hacer una pregunta que la había rondado desde el primer día. ¿No tienes miedo de que tu doble vida se descubra y cambie todo? Diego la miró fijamente y respondió con honestidad. Sí, es un miedo constante. Pero también creo que vivir con máscaras es vivir a medias. Prefiero arriesgarme a ser yo mismo, aunque eso signifique enfrentar juicios o perder algunas cosas. Aquellas palabras resonaron en el corazón de Laura. En su propia vida, ella también había tenido que enfrentar miedos y decisiones difíciles. Sentía que, a pesar de sus diferencias, Diego y ella compartían una conexión basada en la honestidad y la búsqueda de autenticidad. El tiempo pasó rápido mientras conversaban. La tarde caía y el café se llenaba de luces cálidas que creaban un ambiente acogedor. Laura sintió que ese encuentro era más que una coincidencia,
Era el comienzo de una relación que podría transformar sus vidas. Antes de despedirse, Diego le confesó que quería que ella lo conociera sin filtros, sin la sombra de su riqueza y poder. Quería construir algo real, basado en la confianza y la sinceridad. Laura aceptó el desafío, consciente de que no sería fácil, pero dispuesta a descubrir quién era realmente ese hombre que había conocido en un tren. Al salir del café, Laura volvió a mirar al cielo, pensando en lo inesperado que puede ser el destino y en cómo una simple coincidencia puede cambiarlo todo. Sabía que su vida estaba a punto de entrar en un capítulo nuevo, lleno de secretos revelados y de posibilidades por descubrir. Los días siguientes fueron una mezcla de emociones para Laura. Por un lado, la incertidumbre de descubrir más sobre Diego. Por otro, una creciente sensación de esperanza que la mantenía despierta en las noches. A pesar de la distancia entre sus mundos, sentía que había algo auténtico en esa conexión, algo que merecía la pena explorar. Una tarde, Diego la invitó a dar un paseo por un parque cercano, un lugar sencillo pero lleno de vida y tranquilidad. Mientras caminaban entre los árboles, Laura notaba que él se mostraba más relajado, como si la rutina de la vida millonaria se quedara atrás cada vez que estaba con ella. Sin embargo, aún había una barrera invisible, una parte de Diego que parecía resistirse a ser descubierta por completo. Durante la caminata, hablaron de sus sueños y temores, de lo que habían dejado atrás y de lo que todavía querían alcanzar. Diego confesó que, a pesar de su éxito, muchas veces se sentía atrapado en un mundo de expectativas y apariencias. Es difícil confiar cuando la gente solo ve lo que tienes, y no quién eres, dijo con un suspiro. Laura comprendió entonces que ese hombre detrás del éxito llevaba consigo una soledad profunda, una lucha constante entre lo que mostraba y lo que realmente sentía. Su vida de millones no era solo glamour y poder. También era una carga pesada que pocos podían imaginar. Mientras hablaban, Laura recordó su propia vida, llena de sacrificios y luchas silenciosas. Se dio cuenta de que, aunque sus caminos eran muy distintos, compartían la misma búsqueda de autenticidad y paz interior. Esa comprensión creó un puente invisible entre ellos, un vínculo que se fortalecía con cada palabra. Pero justo cuando parecía que estaban acercándose más, Diego recibió una llamada inesperada. Su expresión cambió en un instante. La preocupación apareció en sus ojos y su voz se volvió tensa. Laura pudo notar que ese momento rompía la calma que habían construido. Diego pidió disculpas y tuvo que salir rápidamente, dejando a Laura con más preguntas que respuestas. Esa noche, Laura no pudo dejar de pensar en la llamada. ¿Qué secretos se escondían detrás de la vida de Diego? ¿Qué problemas tan urgentes podrían alterar todo lo que estaban comenzando a construir? La incertidumbre la llenó de ansiedad, pero también de una curiosidad imparable. Al día siguiente, Diego la llamó para explicarle que su empresa enfrentaba una crisis inesperada, un asunto delicado que requería toda su atención. Sin entrar en detalles, le pidió paciencia y comprensión, y prometió que pronto le contaría toda la verdad. Laura aceptó, aunque sentía que el misterio se hacía más grande y más difícil de ignorar. Con el paso de los días, Laura comenzó a observar a Diego desde otra perspectiva. No solo veía al hombre que viajaba en tren o caminaba por el parque, sino al líder que luchaba contra fuerzas invisibles, a la persona que debía tomar decisiones que afectaban a muchas vidas. Esa dualidad la fascinaba y la asustaba al mismo tiempo. En una llamada nocturna, Diego le confesó que muchas veces se sentía dividido, como si viviera en dos mundos paralelos. Quiero ser libre, quiero ser simplemente Diego, dijo con tristeza, pero hay responsabilidades que no puedo evadir, personas que dependen de mí. Esa honestidad quebró cualquier distancia que pudiera haber quedado entre ellos. Laura sintió entonces que su conexión había cambiado de nivel. No solo era curiosidad o atracción,
Era un compromiso silencioso de apoyarse mutuamente en medio de sus batallas personales. Entendió que esa historia que comenzó en un tren se estaba transformando en algo más profundo, un camino lleno de desafíos, pero también de esperanza. Mientras la ciudad dormía, Laura miraba por la ventana, reflexionando sobre cómo la vida puede ser tan impredecible. En un solo encuentro, había encontrado un hombre con secretos, miedos y sueños, y sabía que juntos tendrían que enfrentar lo que viniera, sin importar lo difícil que fuera. Los días siguientes fueron intensos para Diego. La crisis en su empresa no solo ponía en riesgo su imperio financiero, sino también la estabilidad de muchas familias que dependían de él. Sin embargo, en medio de la tormenta, una parte de él encontraba fuerza en la conexión que había comenzado con Laura. Ella se había convertido en un refugio inesperado, un espacio donde podía ser simplemente él, sin máscaras ni títulos. Laura, por su parte, sentía como la intriga y el afecto crecían con cada conversación, aunque la incertidumbre seguía presente. No entendía todos los detalles del mundo de Diego, pero sabía que detrás de sus palabras había un hombre vulnerable, luchando por mantener el equilibrio entre su vida pública y privada. Esa dualidad lo hacía humano y, para ella, aún más interesante. Una tarde, Diego invitó a Laura a visitar su oficina, un lugar que siempre había mantenido en secreto. Ella aceptó con cierta mezcla de emoción y nerviosismo. Quería conocer ese mundo del que tanto le había hablado, pero también temía enfrentarse a una realidad que podría cambiarlo todo. Al llegar, Laura se encontró con un edificio moderno y elegante, muy diferente al tren y al café donde habían compartido sus momentos más sinceros. Diego la recibió con una sonrisa, aunque sus ojos mostraban la tensión acumulada de semanas difíciles. Mientras recorrían los pasillos, él le explicó cómo funcionaba su empresa y las decisiones que debía tomar diariamente para mantenerla a flote. Laura quedó impresionada, no solo por la magnitud del lugar, sino por la carga que Diego llevaba sobre sus hombros. Era un hombre acostumbrado a tomar decisiones difíciles, a enfrentar problemas que la mayoría jamás imaginaba. Pero, a pesar de todo, seguía siendo el mismo Diego que había conocido en el tren. Alguien humilde, reflexivo y con un deseo profundo de encontrar paz. Durante la visita, Diego le mostró una oficina privada donde pasaba muchas horas trabajando. Allí, entre documentos y pantallas, también había fotos de su familia y recuerdos que revelaban una vida más allá del dinero y el poder. Laura comprendió entonces que detrás del empresario había un hombre que valoraba el amor y la conexión humana, aunque muchas veces lo ocultara. Mientras caminaban hacia la salida, Diego tomó la mano de Laura y le confesó que, aunque su vida fuera complicada y llena de responsabilidades, quería que ella fuera parte de ella. No será fácil, dijo, pero creo que juntos podemos enfrentar lo que venga. Laura sintió una mezcla de emoción y miedo. Sabía que aceptar ese mundo significaba enfrentarse a desafíos que nunca había imaginado, pero también sentía que esa relación podía abrirle nuevas puertas, enseñarle lecciones valiosas y darle una compañía verdadera. En los días que siguieron, ambos comenzaron a compartir más momentos juntos, combinando las diferencias de sus vidas con una química innegable. Laura acompañaba a Diego en reuniones importantes, aunque siempre respetando sus límites, y él la invitaba a conocer lugares sencillos que la hacían sentir en casa. Sin embargo, la tensión de la crisis empresarial seguía latente. Diego trabajaba sin descanso, consciente de que cada decisión podía afectar no solo su futuro, sino el de muchas personas. Esa presión a veces creaba distancia entre ellos, pero también fortalecía su vínculo, pues Laura comprendía que su lucha era también la suya. Una noche, mientras conversaban sobre el futuro, Diego reveló un temor profundo. A veces pienso que todo esto puede destruirme. Que el peso de una vida millonaria puede ser demasiado para un solo hombre. Laura le tomó la mano y le respondió con sinceridad.
no estás solo. No tienes que cargar con todo tú mismo. Estoy aquí, y juntos podemos encontrar la manera. Esas palabras marcaron un antes y un después. Diego comprendió que, aunque la vida le exigiera mucho, no tenía que enfrentarla sin apoyo. Laura, a su vez, se dio cuenta de que el amor verdadero no es perfecto ni fácil, pero vale la pena luchar por él. La historia que comenzó en un tren humilde ahora avanzaba hacia un futuro incierto, lleno de desafíos y sorpresas, pero también de esperanza y compromiso. Laura y Diego sabían que el camino no sería sencillo, pero estaban dispuestos a recorrerlo juntos, paso a paso. Los días siguientes trajeron cambios inesperados. Laura y Diego habían comenzado a construir una relación basada en la confianza, pero la realidad del mundo de Diego seguía siendo una sombra que se acercaba cada vez más. La crisis en la empresa no solo ponía en riesgo su imperio, sino que también despertaba enemigos ocultos, personas dispuestas a aprovechar cualquier debilidad para atacar. Una noche, mientras Laura esperaba en casa, recibió una llamada urgente de Diego. Su voz sonaba tensa y cansada. Le contó que alguien había filtrado información sensible a la prensa y que esto podría destruir todo lo que había construido. La noticia la dejó helada. La tranquilidad que habían logrado construir parecía desmoronarse en segundos. Al día siguiente, Diego llegó con un semblante serio y preocupado. Laura notó que la carga sobre sus hombros se había hecho aún más pesada. La filtración había provocado una caída abrupta en la bolsa y rumores que afectaban la reputación de su empresa. Sin embargo, a pesar del caos, Diego se mantuvo firme. No puedo dejar que esto me destruya, dijo con determinación, pero necesito tu apoyo más que nunca. Laura, a pesar del miedo, decidió estar a su lado sin dudarlo. Sabía que esta batalla no era solo suya, sino también de él, y quería demostrarle que no estaba sola. Juntos comenzaron a idear estrategias para enfrentar la crisis, aunque el camino era incierto y lleno de obstáculos. Conforme pasaban los días, la presión aumentaba. Diego tenía que lidiar con abogados, directivos y periodistas, mientras Laura trataba de entender ese mundo complejo y peligroso que él habitaba. En varias ocasiones, sintió miedo por su seguridad y por el futuro que se les venía encima. Una tarde, mientras revisaban documentos en la oficina, Laura notó una llamada entrante con un número desconocido. Diego dudó antes de contestar, pero finalmente lo hizo. La conversación fue breve y terminó con un suspiro pesado. Después de colgar, Diego le confesó que alguien de su propio círculo podría estar traicionándolo. La revelación sorprendió a Laura. No solo estaban luchando contra fuerzas externas, sino también contra enemigos dentro de su propia casa. Esa traición hizo que Diego se encerrara más en sí mismo, y Laura temió perder la conexión que habían construido con tanto esfuerzo. Sin embargo, ella no se rindió. Con paciencia y amor, comenzó a tender puentes, buscando formas de ayudarlo a abrirse nuevamente. Poco a poco, Diego empezó a compartir más de sus temores y frustraciones, mostrando un lado vulnerable que solo Laura había visto hasta entonces. Una noche, mientras caminaban juntos por la ciudad, Diego le confesó que nunca antes había confiado tanto en alguien. «Tú eres la única persona que ha visto al verdadero Diego», dijo con emoción, «y eso me da fuerzas para seguir adelante, aunque todo esté en contra». Laura sintió que esas palabras eran un regalo, un compromiso que los unía aún más en medio del caos. Sabía que la lucha no había terminado, pero también que juntos podían enfrentar cualquier tormenta. La historia que empezó en un tren ahora se había convertido en una batalla por la verdad, la confianza y el amor. Laura y Diego, con sus miedos y esperanzas, avanzaban hacia un futuro incierto, pero con la certeza de que no estaban solos. Mientras la ciudad dormía, ambos sabían que el próximo capítulo de sus vidas sería el más difícil,
pero también el más importante. Y estaban listos para enfrentarlo, de la mano. La tensión en la vida de Diego se hacía cada vez más palpable. La traición interna y la presión de la crisis habían marcado un punto de quiebre, pero él no estaba dispuesto a rendirse. Sin embargo, la carga emocional comenzaba a afectar no solo su salud, sino también la relación con Laura. Aunque ella era su mayor apoyo, la distancia que él mismo generaba para protegerla amenazaba con separarlos. Laura, por su parte, estaba decidida a no dejar que eso sucediera. Sabía que detrás de esa armadura de empresario fuerte y seguro, había un hombre vulnerable que necesitaba amor y comprensión más que nunca. Así que, sin importar los obstáculos, siguió insistiendo en estar a su lado, apoyándolo en cada paso. Una tarde, Diego la invitó a una cena en su casa, un lugar que rara vez mostraba a alguien. Allí, en la intimidad de su hogar, habló con sinceridad sobre sus miedos más profundos. A veces siento que todo puede derrumbarse y que no podré soportarlo, confesó con la voz quebrada. Laura lo escuchó en silencio, tomándole las manos, y le respondió con firmeza: no estás solo. Estoy aquí y no voy a dejar que caigas. Esa noche, entre palabras sinceras y silencios cómplices, algo cambió. La distancia que había entre ellos empezó a disolverse, dando paso a una conexión más fuerte y real. Diego comprendió que abrirse no era señal de debilidad, sino de valentía, y que Laura era la compañera que necesitaba para enfrentar cualquier tormenta. Pero la paz duró poco. La presión externa aumentaba y con ella, los rumores y ataques que amenazaban con destruir su reputación. Una mañana, Diego recibió una amenaza directa que no solo ponía en peligro su empresa, sino también su seguridad personal. Laura sintió un miedo profundo, pero también una determinación férrea de protegerlo. Decidieron entonces unir fuerzas, no solo en lo profesional sino también en lo personal. Laura comenzó a involucrarse más en la vida de Diego, aprendiendo sobre el negocio y ayudándolo a tomar decisiones cruciales. Aunque no era un mundo fácil para ella, su compromiso era inquebrantable. En medio de esa vorágine, hubo momentos de ternura que recordaban a los días sencillos en el tren y el parque. Diego sorprendía a Laura con pequeños detalles y ella le devolvía con palabras de ánimo y confianza. Esa mezcla de lucha y amor era lo que los mantenía en pie. Una noche, mientras contemplaban la ciudad desde el balcón, Diego le dijo: nunca pensé que encontraría a alguien que me entendiera tan profundamente. Contigo siento que puedo ser yo mismo, sin máscaras ni miedo. Laura sonrió y le respondió: y yo nunca imaginé que un encuentro casual en un tren cambiaría mi vida de esta manera. Sin embargo, ambos sabían que la batalla no había terminado. La crisis continuaba y las fuerzas que intentaban derribarlos estaban más activas que nunca. Pero ahora, unidos, tenían algo que nadie podía quitarles: la confianza mutua y la certeza de que juntos podían superar cualquier adversidad. Mientras la noche avanzaba, Laura y Diego se preparaban para enfrentar el futuro con valentía. Sabían que el camino sería difícil, pero también lleno de aprendizaje y crecimiento. La historia que comenzó con un encuentro inesperado en un tren había evolucionado hacia un compromiso real, donde el amor y la lucha iban de la mano. Y así, con el corazón firme y la mirada puesta en adelante, ambos se aferraban a la esperanza de que, después de la tormenta, siempre llega la calma. El desenlace de la historia de Diego y Laura estaba más cerca que nunca, pero no sin antes enfrentar la prueba más dura. La crisis que había sacudido la empresa de Diego había despertado enemigos poderosos, y la amenaza ya no solo era económica, sino personal. Una mañana, Laura recibió un mensaje anónimo que le advertía que alguien cercano a Diego estaba planeando algo que podría destruirlo para siempre. El miedo se instaló en su pecho, pero también la determinación de proteger a quien ya se había convertido en su todo. Sin perder tiempo,
Compartió la información con Diego, quien no mostró sorpresa, sino una fría resignación. Sabía que esto iba a pasar, dijo con voz firme, pero ahora más que nunca necesito que estés a mi lado. Laura asintió, sabiendo que la batalla final había comenzado. Juntos, idearon un plan para descubrir al traidor y evitar que la tormenta los derribara. Los días siguientes fueron una mezcla de nervios y estrategias. Laura se adentró aún más en el mundo empresarial, aprendiendo a manejar secretos y juegos de poder que antes le parecían ajenos. Pero cada paso que daban los acercaba también a la verdad oculta, a ese enemigo invisible que había estado acechando desde las sombras. Finalmente, lograron identificar a la persona responsable. Alguien que había sido un aliado cercano, pero que por envidia y codicia decidió traicionarlos. La revelación fue un golpe duro para Diego, pero también una oportunidad para limpiar su círculo y recuperar el control de su vida. Con esa amenaza neutralizada, la empresa comenzó a estabilizarse lentamente. Diego recuperó su confianza y Laura se convirtió en una pieza clave en su mundo, no solo como apoyo emocional, sino como compañera en la batalla diaria. Una tarde, mientras caminaban juntos por el parque donde tantas veces habían compartido momentos de calma, Diego tomó la mano de Laura y le dijo: «Gracias por no rendirte, por estar conmigo en la tormenta. Sin ti, no habría podido salir adelante». Laura sonrió, conmovida, y le respondió: «Somos más fuertes juntos. Lo que comenzó en un tren nos ha llevado a construir algo real». El tiempo fue sanando heridas y fortaleciendo el lazo entre ellos. Diego aprendió a mostrar su vulnerabilidad sin miedo y Laura descubrió un mundo que jamás imaginó, lleno de desafíos pero también de grandes recompensas. La historia que empezó con un encuentro fortuito se convirtió en un relato de lucha, amor y esperanza. Dos personas de mundos distintos que se unieron para enfrentar la vida con valentía y honestidad. Y así, mientras el sol se ponía en el horizonte, Laura y Diego sabían que, sin importar lo que el futuro les deparara, siempre tendrían la fuerza de su amor y la certeza de que juntos podían superar cualquier obstáculo. Porque a veces, la vida te sorprende en el lugar menos esperado, y lo que parecía solo un encuentro casual, termina siendo el comienzo de una historia inolvidable.